Hola a todos de nuevo. Nos encontramos aquí para poder contestar algunas de las preguntas que algunas personas también se han hecho respecto al corazón. Anteriormente estuvimos valorando algunas cuestiones que surgían con el tema de canalizar y quizás hoy podamos comentar la relación que hay entre ese gran portal que es nuestro corazón y nuestra conexión con la multidimensión. Vamos a explicar un poquito lo que es el corazón y lo que representa para nosotros como entidad o como portal. Todos sabemos que científicamente se han hecho muchas investigaciones y que es uno de los órganos vitales que tenemos en nuestro organismo. Él se encarga de bombear la sangre y además tiene un cerebro con muchísimas más cantidades de neuronas en número que el cerebro de nuestra cabeza. Esto ya no nos cabe duda. Pero lo que sí quizás deberíamos de estar conscientes de ello es de que es algo más. Y es algo más y está ahí justo en ese punto central del pecho y que acompaña al corazón físico y que está muy interrelacionado con este corazón físico, y ese es el gran portal que es multidimensional. El corazón tiene una relación en un pasillo que hay desde él hasta la mente, del cual también vamos a hablar para que se puedan entender los conceptos y el por qué nosotros deberíamos de estar comprendiendo esto para activar y abrir este corazón. Como ya hemos dicho, es un portal el que tenemos ahí en ese centro, y de la forma en cómo se gestiona este portal es evidentemente a través de frecuencia energética, y este corazón tiene, o este portal tiene un pequeño encapsulado, y es ahí donde está la conciencia. Es ahí, desde donde nosotros nos conectamos con la multidimensión. Es justamente ese encapsulamiento el que poco a poco se va abriendo a medida que nosotros vamos gestionando desde nuestra mente y desde los cambios en nuestra realidad el cambio de conciencia. Y es cuando en el momento en que esta pequeña cápsula, se va expandiendo y abriendo, que nosotros empezamos a entrar en ese pasillo de equilibrio que hay entre la mente de nuestra cabeza y el corazón. Él piensa, por decirlo de algún modo, reestructurando o viviendo en las dos polaridades que nosotros somos aquí. Entonces, cuando él está gestionando esto desde esta frecuencia de portal multidimensional, nos está dando la oportunidad de nosotros ir haciendo un proceso evolutivo. Depende, por supuesto, de nuestra actitud, de nuestra honestidad, de nuestro trabajo, de alguna forma hecho a través de nuestro crecimiento, el que este portal retome de nuevo, aun estando aquí en esta realidad, la conexión con la multidimensión. Entonces estas dos polaridades se van elaborando, se van gestionando entre ellas, siempre desde esta luz multidimensional que es el recuerdo de lo que somos, es la entidad que somos. Y entonces en esa labor es cuando este portal empieza a abrir, hasta hacer que se entre en equilibrio desde la mente junto con este portal del corazón. Así pues, podríamos entender el significado de abrir el corazón, el
llegar de nuevo al recuerdo de lo que somos y además conectar con eso realmente, y además que esa frecuencia y esa conexión nos permitiera resolver hasta el punto de sanar, hasta el punto de que nuestra realidad sea multidimensional, estando aquí en tercera dimensión, y hasta el punto de estar en el equilibrio, y lo que en tantas ocasiones hemos oído, ¿no?, de personas que han hecho trabajos personales, ancestros y antiguos, que han hecho trabajos personales que les ha llevado a la iluminación, diríamos así, ¿no? Esto no se trata de estar iluminado, sino realmente de recoger la luz que somos realmente. Cuando los niños nacen o cuando nacemos, que somos pequeñitos, nosotros tenemos ese recuerdo de ese portal muy abierto y muy vivo. Incluso los adultos lo notamos, porque vemos la pureza en la mirada del niño, en la expresión del niño, sobre todo en su sonrisa. Pero conforme vamos creciendo, ese portal se va congestionando, porque ahí nosotros empezamos a interactuar y a accionar en nuestra vida también, junto con los recuerdos de las memorias de lo vivido anteriormente, sumándole lo que se está viviendo en la realidad presente. Entonces todo esto hace que este portal, la cápsula, va quedando más cerrada y nosotros nos vamos como desplazando de la multidimensión. La cuestión es que al hacer con nuestro trabajo la creación del recuerdo de nuevo de lo que somos, llega un tiempo y un momento en que nuestro propio proceso activa de nuevo todo esto, resolvemos a través de las creencias, pensamientos y reconstrucciones emocionales, recogemos de nuevo el entendimiento de lo que somos, activamos esto, y esta cápsula que desde chiquitín empezó el proceso de cerrado, y además sabemos que incluso se ha demostrado que hasta cierta edad se tiene este contenido, y después todo eso te va a ejercer una influencia en todo el tiempo de adulto. Llega un momento en que esto vuelve a retomarse, y entonces cuando nosotros hemos hecho este trabajo conciencial, es ahí donde esta cápsula, como antes hemos comentado, empieza otra vez a abrir y nosotros volvemos a expandir y ese portal empieza su función. Este pasillo es como si fuera una línea blanca. Tiene una forma cilíndrica cuando está en equilibrio y ondulante cuando no es así. Su velocidad taquiónica cuántica a nivel atómico es como 2 millones más potente. Es muy especial la energía que se condensa ahí en ese punto, en ese lugar, y por eso también tiene que ser un poco especial la apertura en la mente y la facilidad que la mente puede proporcionar o debe proporcionar para que esta conexión se haga y entonces poder funcionar desde el corazón, que todo nuestro sentir sea más que el pensar, porque el corazón o el cerebro del corazón actúa desde el sentir, desde el impacto, desde la explosión, desde la intuición y desde esa frecuencia multidimensional. La conciencia no está funcionando igual que el pensamiento, esa parte, y es ahí donde está la conciencia, en el corazón. Entonces, cuando en el pensamiento no hay una correlación y un sentido de las cosas, este pasillo queda ondulante, es como si se distorsionara. Pierde incluso el estado del color y pierde un poco el potencial que tiene. Pero debido a que en los tiempos en los que ahora estamos viviendo y estando, hay una conciencia de real, de que ahí hay algo y que es distinto y que nos hace sentir y funcionar distinto y que es desde ahí, desde donde alcanzamos el recuerdo de lo que somos, el hecho de estar en esta conciencia
esto hace que este portal haga un crack. Es como si un código se activara. Al activarse el código, él empieza a mandar señales arriba, a la mente. La mente, si además, por todo el recorrido que se está haciendo en la vida actual y las resoluciones que se van tomando por recuerdos y por memorias de otras vidas, y en todo el proceso del día a día uno está ahí, con esa conciencia, es cuando entonces la mente capta el mensaje y este pasillo empieza a reestructurarse y empieza a recoger otra vez su forma, la adecuada, para que este portal pueda ser el que rija nuestra vida. Esta velocidad de la que dispone empieza a ir pues al ritmo que le toca y en cuanto a los pensamientos se empiezan como a deliberar entre ellos mismos hacia dónde tienen que ir. Ya empieza a regir el corazón. A la mente ya le es más fácil. Ya empezamos a confiar en nosotros mismos. Este es el mecanismo, ¿no?, que va sucediéndose y digamos las pautas que nosotros podemos estar viendo de cuando el corazón empieza a regir. Además, empezamos a desarrollar capacidades. Como bien hablamos en la anterior grabación, estuvimos hablando de la canalización. La canalización como herramienta, entendiendo lo que es y cómo utilizarla, es básica e imprescindible para que este portal pueda hacer también su trabajo, porque la conciencia está ahí. Entonces vamos a disfrutar de esta conexión, activando en nuestras vidas lo necesario. Claro, podemos entender que corazón físico no es, pero sí que tienen un fractal de este corazón que estamos hablando, o de este portal, de esta frecuencia que está aquí en el centro. Entonces estos cuerpos, al tener este fractal, digamos que hay una conexión directa con el que está viviendo en el cuerpo físico nuestro, y en esta conexión directa estos cuerpos también se benefician según estamos funcionando en los registros aquí en esta vida presente. Es decir, si nuestra parte evolutiva personal está avanzando, evolucionando y cambiando los contenidos, también está sucediendo en estos otros cuerpos, el emocional, el mental, el astral y otros. Entonces, este fragmento tiene las características que tiene en realidad el portal del físico, nuestro corazón. Puesto que es multidimensional, pues tienen su frecuencia de respiración, tienen su frecuencia atómica, tienen su frecuencia de acción, y claro que lo tienen y relacionado precisamente con este central, digamos el que lleva los mandos y el que dirige, que es el que tenemos en el cuerpo físico. Ya hemos comentado que está directamente relacionado con la multidimensión. Por ser así, cuando nosotros abrimos la mente y empezamos ya a interrelacionar con este punto, se pone en acción la frecuencia multidimensional. Y entonces es cuando nosotros todo aquello que deseamos y incluso pensándolo lo ejecutamos desde el deseo, es cuando sucede, incluidos los milagros. Y es ahí donde estamos hablando de frecuencia crística. Frecuencia crística porque esta palabra, su significado, quiere decir la recopilación de la multidimensión. Con lo cual, cuando este portal está sincronizado con la mente y empieza a activarse, nosotros entramos en la magia pura de que las cosas se sucedan, de que nuestros deseos se cumplan, y incluso cuando enfocamos hacia la sanación del físico, podamos cambiar las frecuencias atómicas
de toda esta congestión o de todo este aviso que nuestro cuerpo físico nos está dando. Y así, de perfecto, es como funciona este portal y este campo energético del corazón. Bueno, de esto se ha hablado mucho y además también hemos experimentado mucho todos situaciones o momentos en los que el dolor se nos ha manifestado aquí en este centro y hemos sentido de alguna manera la angustia o ese engarrotamiento que se produce primero en el músculo y después en esa cápsula que hemos hablado se queda como mucho más compacta. Una de las frecuencias, hay varias, pero una de las frecuencias que ayudan a que esto no suceda, es decir, de qué energía se alimenta este portal para estar en activo, es de las palabras. Las palabras son como mantras, son de hecho mantras, y el sentido de las palabras, el significado de ellas, incluso de las letras, y el cómo se pronuncian, en la intención que se ponen, hace que este portal se alimente y expanda y ayude, por lo tanto, en el proceso, o se quede más encapsulado y más cerrado. Por eso las experiencias de dolor, las experiencias de disgustos, incluso de sustos, hace que este físico, corazón físico, se quede engarrotado muscularmente hablando, pero que a su vez también por empatía del lugar y de su cerebro neuronal, hace que el portal también al paso se quede más cerrado. Y además otra de las cosas que también ayuda al corazón a que expanda este portal es la alegría. Las risas y la alegría es una frecuencia vibracional multidimensional por excelencia. Así es que en la actualidad todas aquellas personas que están, o bien porque lo imparten o bien porque lo reciben, entrando en contenidos de alegría, bien sea porque se monta alguna cosa lúdica o bien sea pues porque se hacen cursos o talleres de risoterapia y demás, están de alguna manera entrando en ese profundo del portal y ayuda, por supuesto, a activarlo y a tenerlo en condiciones. Entonces, una pregunta interesante podría ser esta, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona pues tiene un accidente de infarto en el corazón? Sabemos que el infarto, bueno, son emociones que no han sido resueltas y evidentemente, pues bueno, hemos llegado a ese punto. La cápsula de la que estábamos hablando en estas preguntas anteriores, las respuestas anteriores, queda en su lugar. Esta, digamos que está a la espera durante 7 días, a pesar de que la persona fallezca. Es decir, si una persona tiene un infarto y los médicos actúan rápidamente y la persona pues revive de nuevo y bueno, pues toma el tratamiento adecuado y sigue con vida, esta cápsula que ha quedado ahí, este portal que ha quedado inactivo a la espera, sigue ahí hasta que la persona reanuda su existencia, su vida y su control de las cosas, y esta cápsula, pues como ya hemos explicado, va haciendo la labor en función de lo que esta persona haga. Pero si por desgracia este infarto se lleva a la persona a hacer el tránsito, esta cápsula queda ahí durante 7 días y a los 7 días vuelve a lo etérico, digamos a la multidimensión, recogiendo el registro de todos los fractales de los distintos cuerpos que esta persona tenía y vuelve a su lugar de origen. Y ahí queda, digamos que
inmerso en la gran sopa multidimensional del todo. Será recogido como un fragmento más cuando ese ser que ha marchado vuelva a regresar aquí en otra vida, si lo desea y lo decide, pero ya cogerá de la multidimensión. Ese fractal o ese portalcito que él tenía ahí, en ese momento, fue único para ese momento de vida, y después cuando vuelve a la multidimensión, digamos que se difumina, es como una gota de agua en el mar. Sigue estando ahí, pero ya queda difuminado con el mar. Pues lo mismo sucede con este portal. Entonces, cuando ese ser, esa entidad, decide volver otra vez a una nueva vida, recoge de toda esa multidimensión otro fragmento para poder realizar aquí toda esa labor. Esta es una pregunta muy interesante. Cuando la persona fallece y esta cápsula sigue ahí durante 7 días, ya lo hemos comentado, antes de regresar a la multidimensión, sigue ahí el potencial atómico con ese corazón que se ha extraído de la persona fallecida. Durante el transporte hasta llegar a los quirófanos donde va a ser trasplantado, eso sigue ahí, con ese potencial y ese poder cuántico, energético, atómico, porque es muy potente, hay una multidimensión ahí. Entonces, cuando entra en el otro organismo, claro, ahí es cuando viene toda la función de este portal, incluso de las memorias que ese corazón físico, en su cerebro físico real, está teniendo. Entonces, la persona que lo recibe está recibiendo todas las memorias y todas las creencias y también ese portal que estaba ahí en el proceso de esa otra persona. Si el donante es joven, el portal en principio, por lógica, está un poco más cerrado y evidentemente es mucho más cómodo para el que recibe ese corazón que se ajuste el campo del pasillo entre la mente y el corazón, en su proceso también del que ha sido intervenido y que que le han dado el corazón, en su proceso personal. Pero si el donante es una persona que ha tenido una larga historia de vida y que ya iba haciendo su proceso y su corazón es trasplantado, entonces la persona que lo recibe un campo magnético más abierto. Al recibir el campo magnético más abierto, automáticamente lo que hace este portal es empezar a enviar señales a ese cerebro de ese ser para poder coordinarlo todo y estar en armonía con esa vivencia o con esa expansión que ha tenido. Ahí es cuando quizás podrían ser las complicaciones del rechazo, porque es cuando más cuesta que se sincronice todo eso. Porque una cosa que no hemos comentado y que es vital también es que, digamos que es el centro de mando de todos los demás órganos. Entonces, este portal, digamos que da fragmentaciones de su propia frecuencia a todos los órganos de los que disponemos vitales. El hígado, el páncreas, el estómago, todos, pulmones. Entonces, cuando se es trasplantado, claro, este corazón o este portal empieza a enviar también fragmentos que los demás órganos también tienen que reconocer e incorporar. Y sobre todo lo que es la mente o el pasillo que es lo que va a permitir que esta persona, cuando ya se reponga, resurja, entonces pueda seguir con su proceso vital de vida. Es claro que, y además se ha investigado y se han hecho muchas encuestas al respecto, de que algunas personas, después de un trasplante de corazón, han cambiado realmente sus vidas. Incluso ya no piensan o no han llegado a pensar como pensaban anteriormente. Incluso gustos y apetencias por algunos asuntos de la propia vida han sido totalmente cambiados de los que se tenían anteriormente. Esto sucede por esta
explicación que hemos dado ahora hace un instante. Bueno, es lógico pensar que sí, del corazón físico, evidentemente, y también es lógico pensar que, puesto que la química que está tomando la persona en cuanto a la medicación, y habiendo distintos tipos de medicación, porque pueden ser pues para impedir el rechazo, puede ser una quimioterapia, pueden ser muchas cosas, entonces el encapsulamiento de este potencial que hay ahí en este portal, digamos que se despiertan unas alarmas y se crea una doble capa protectora hasta que esta medicación que está tomando el individuo o la persona adquiere unos niveles de acoplamiento, y cuando ya se ha acoplado y la frecuencia es constante y es la misma, entonces esta cápsula empieza a distendirse y a reorganizarse con la frecuencia que está produciendo esta medicación, porque la medicación está cambiando el sistema atómico y frecuencial de la energía de este portal y del corazón físico. Entonces todo esto se va como reorganizando y reajustando hasta que quedan en unos niveles para que esta cápsula vuelva de nuevo a quedar, digamos, relajada, y si el individuo pues sigue creciendo y sigue evolucionando, su cápsula de este portal que estaba ahí comprimida ya está de nuevo preparada para poder ir abriéndose y siguiendo el proceso de crecimiento y de evolución hasta recordar quién es. Esta es una pregunta también muy interesante y que quizás nos podríamos hacer, de hecho nos la hemos hecho. Estos niños o estas personas que tienen esta discapacidad tienen el canal más conectado que nadie. Por lo tanto es puro y se trasluce y se traduce en su forma de sonreír, en su mirada cristalina y honesta y pura, en su limpieza de mirada, en su amor, su gran amor que puede otorgar a otras personas. En eso se demuestra que su portal está abierto totalmente. El inconveniente es la mente. La discapacidad que a ellos les ha proporcionado cuando han venido aquí hace que ellos no puedan gestionar nada, que no puedan gestionar unas creencias y una evolución personal de acuerdo con ese portal que está tan abierto. Y quizás quedan un poco en ese estado, ¿no? Pero siguen siendo seres más multidimensionales que nadie. Entonces también depende un poco del grado de discapacidad que pueda tener la persona o el ser. Si es una discapacidad bastante totalitaria, este portal está ahí abierto en pureza. Pero cuando la discapacidad les permite gestionar algunos asuntos desde el cerebro, de la cabeza, y están más interrelacionados con la sociedad y haciendo más cosas como el resto de personas, entonces el portal ya vuelve otra vez como a medio encapsularse, ¿no? Porque ahí pues ya están las picardías del resto de la sociedad y ya están los contenidos de las dos polaridades que se han de elaborar y se han de trabajar. Y cuando se trata, pues por ejemplo, de enfermedades mentales ya muy complejas y que realmente pueden incluso aportar un ataque físico o son más agresivos, estos seres elaboran únicamente desde la cabeza, desde el criterio de su enfermedad que hay en el cerebro discapacitado de su cabeza, y el portal está totalmente cerrado. Ahí podría ser el caso quizás de personas que han querido venir a experimentar. Las razones ya no vamos a entrar porque pueden ser múltiples,
pero que han querido solo experimentar esa parte. Entonces, bueno, solo en el momento del tránsito, en el que ya ellos han dejado de existir físicamente, las frecuencias de los fractales que han traído para estar aquí en esta vida, con una posibilidad, solo que no ha podido ser evidenciada, no ha podido ser utilizada, vuelve de nuevo a la multidimensión. Agradezco mucho pues vuestra atención. Si habéis llegado hasta aquí, pues habéis visto toda la grabación. Si tenéis alguna duda o necesitáis saber los próximos encuentros que nosotros vamos haciendo en distintos lugares, dirigiros al email que vais a encontrar aquí en este YouTube y podéis pues incluso preguntarnos vuestras inquietudes y vuestras necesidades, y estaremos muy gustosos de atenderos. Gracias por todo y un abrazo de luz para todos.